Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro webinar de esta semana. Estamos dándole inicio a una jornada más con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Como ustedes bien saben, Aritac y la red tienen una alianza estratégica donde mes con mes estamos trayendo información de utilidad para el desarrollo de nuestras organizaciones, principalmente centrándonos en temas del bienestar de cada uno de nuestros colaboradores. Y justamente relacionado precisamente con estos temas de bienestar, tenemos nuestro tema de este mes, ¿no? Que es infecciones de transmisión sexual y su impacto en la vida cotidiana, ¿sí? Y para ello, pues tenemos presente al maestro Antonio Jiménez, quien es el director de la Universidad Unipac, quien va a estar al frente de este tema. El maestro Antonio Jiménez tiene una larga trayectoria en los espacios académicos. De hecho, ya lo hemos tenido aquí en otras oportunidades. Es el principal promotor de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Es un gusto tenerlo por acá, maestro. Y Gracias. pues qué gusto que sea usted quien esté manejando este tema, ya que prácticamente estamos cerrando el año, estamos cerrando el calendario de los temas de la red y qué bueno que sea usted quien esté cerrando con broche de oro esto, ¿no? Allí, así que estamos generando pues esta práctica, casi la última grabación del año para este tema tan interesante. Entonces, maestro Antonio, le doy la bienvenida en nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana y esperamos estar muy atentos a su tema el día de hoy. Recordamos a quienes están presentes que en la parte inferior de sus dispositivos tienen un botón de preguntas y respuestas donde pueden hacer sus comentarios al maestro Antonio y él pueda responderlo en forma consecutiva. Recuerden que por ser esta una modalidad de webinar, ustedes no pueden abrir sus cámaras ni sus micrófonos, pero la interacción con el conferencista pues, va a ser precisamente a través de este bloque de preguntas y respuestas. Esta información se está grabando para que esté disponible también en nuestro canal de YouTube, así que si usted no tiene oportunidad de quedarse toda la sesión o está viendo esto en diferido, gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube en Aritac. Y ahora, sin más, le damos el acceso al maestro Antonio, quien al final de la consideración nos va a compartir un enlace donde van a poder hacer una evaluación de satisfacción y al completarla les va a llegar vía correo electrónico la constancia de este tema. Maestro Antonio, ya sin más preámbulos, a partir de este momento, los Gracias. micrófonos y las cámaras son suyos para nuestro webinar de este mes. Adelante. Muchísimas gracias, Sorus. Bueno, pues me voy a permitir compartir una pequeña presentación para ustedes y agradezco mucho a las personas que se han interesado en el tema. Agradezco desde luego a Aritac a través de este convenio de colaboración que tenemos la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y Aritac, sumando a las capacitaciones que todo nuestro personal debería tener a lo largo del año a través de lo que posiblemente ustedes ya conocen muy bien dentro de sus organizaciones y que es entornos laborales seguros y saludables, el programa ELSA del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y al final, ¿por qué hablar de este tema? Bueno, porque este tema también es importante en la vida de las personas que colaboran con nosotros en nuestras organizaciones, porque precisamente una infección de transmisión sexual puede ocasionar algunas situaciones o circunstancias a nivel personal o a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque la ausencia de una persona puede traer también situaciones al equipo de trabajo o a la comunidad. Pero al final lo importante es entender y comprender que estas situaciones de una infección de transmisión sexual, nadie se escapa de ello. Cualquier persona puede estar puede vivir, puede tener una experiencia a veces no tan agradable, algunas serán incómodas,
pero cualquier persona está expuesta a una infección de transmisión sexual, dado que en la edad adulta y a veces en edades muy tempranas, en la adolescencia, la juventud y también en la vida adulto mayor, y por ahí voy a poner algunos ejemplos de algunos casos donde justo las personas que están en algunos grupos de vulnerabilidad. ¿Y por qué están en grupos de vulnerabilidad? Porque no tienen acceso a la información. Y es aquí donde las organizaciones, las empresas, los responsables, quienes somos líderes, quienes tenemos a nuestro cargo, hacemos actividades de supervisión, tenemos a nuestro cargo departamentos de recursos humanos, coordinaciones, etcétera, etcétera, somos nosotros quienes debemos proveer a través de las personas o los programas correspondientes al interior de nuestras instituciones y organizaciones la información para que comencemos a replantear la mirada que tenemos acerca de estos temas que a veces son muy tabú, a veces son incómodos, a veces nadie quiere hablar de ellos, a veces nadie quiere informarse de, porque creemos que no nos van a pasar o que nosotros no debemos tener esta información. Pero al final, las infecciones de transmisión sexual son un tema de suma importancia dentro de lo que nosotros conocemos como la educación integral de la sexualidad. Y la sexualidad forma parte vital de las personas. Y bueno, aquí comenzamos a elevar el tema a un nivel de trascendencia de manera transversal, porque todas las personas somos seres sexuados, ¿ok? Vivimos y tenemos una sexualidad desde la corporalidad. Y a partir de ahí es que vamos a comenzar a entender también este impacto que justo va a tener un impacto en la vida cotidiana. ¿Por qué hablar del tema? Porque es importante a partir de lo que estoy comentando. ¿Por qué necesitamos informarnos? Y porque necesitamos deconstruirnos, ¿ok? Y cuando hablamos de deconstrucción conceptual, cuando hablamos de deconstrucción a partir de los nuevos aprendizajes, es importante comprender que todas las personas a lo largo de nuestra vida hemos tenido y hemos acumulado conocimientos, experiencias, hemos escuchado cosas, ¿no? Y esto ha configurado algo que podemos llamar una sedimentación ideológica. Y esta sedimentación ideológica, a su vez, genera estigmas, genera prejuicios y genera una mirada a veces ajena, lapidante, acusatoria, discriminatoria sobre temas que tienen que ver con la sexualidad y mucho más con infecciones de transmisión sexual. Por eso hay que repensar qué es lo que nosotros sabemos de infecciones de transmisión sexual, porque además algunas personas le siguen llamando enfermedades, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual. Bueno, la palabra correcta es infecciones de transmisión sexual y vamos a ir viendo por qué es infecciones. Que puede acarrear alguna cuestión en comorbilidades, alguna cuestión en una patología, sí, sí lo puede provocar, pero de entrada al inicio es una infección de transmisión sexual. Hay que superar el estigma, hay que superar los prejuicios, hay que superar la mirada que tenemos respecto a las infecciones de transmisión sexual, dado que si nosotros no comenzamos a conocer, a aprender, a hablarlo, a conversarlo, a leer, a ver videos, a informarnos a través de talleres, de cursos, de charlas con personas expertas, pues no vamos a poder avanzar para reconfigurar esta mirada. Hay una pregunta que regularmente hago cuando hablo de estos temas y lo que sí pueden ustedes hacer es por ahí, si se sienten cómodos respondiendo a la pregunta, se los agradecería. Y voy a lanzar una pregunta que tiene que ver con una infección de transmisión sexual para una persona que ya vive con el virus de VIH, por ejemplo, ¿no? Una persona VIH positivo. Y voy a hacer una siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes, quién de ustedes, sí, pensando que son personas solteras, en una edad en la que son responsables y pueden asumir un vínculo, quién de ustedes estaría en posibilidad o quisiera tener o desearía tener o podría tener un vínculo erótico, sexual o afectivo con una persona VIH positivo, indetectable? Si alguien de ustedes me dice yo no, yo sí, en el chat, se los agradecería. Solamente es para motivar un poquito la charla
y la conversación respecto a este tema. Lo repito, ¿quién de ustedes tendría un vínculo erótico, sexual o afectivo con una persona VIH positivo indetectable? O también pueden poner, no estoy en condiciones de responder. Muy bien, dice un vínculo afectivo sí, más no sexual. Gracias por la respuesta. ¿Alguien más que quisiera compartir? O pueden poner, no estoy en condiciones de responder, y también eso ayuda. Ambos vínculos, muy bien, gracias. Ok, ¿por qué resulta esta pregunta y por qué la hago, sí, regularmente cuando hablo de estos temas? Porque justo nos es complejo responder porque nos hace falta información, ¿ok? Como nos hace falta información y como posiblemente no tengo todo esto que acaba de decir Antonio, vínculos, ¿sí? Vínculo afectivo, vínculo erótico, vínculo sexual con una persona VIH positivo indetectable, ¿cierto? Hay un montón de información en esta oración y entonces al haber tanta información, como yo desconozco, no puedo contestar de manera rápida, certera o no me siento cómodo porque mi respuesta también puede llevar a que quien la lea pueda criticarme, juzgarme, estigmatizarme por la respuesta que doy, ¿no? Pero bueno, muchas veces la mirada que tenemos respecto a los temas de infección de transmisión sexual es a partir de eso, a partir del desconocimiento. En mi caso personal, yo te puedo decir, yo sí podría tener un vínculo afectivo, erótico o sexual, los tres juntos o por separado, yo sí, porque yo tengo muy claro a partir de la capacitación que tengo, que una persona VIH positivo indetectable, aún cuando no usemos un método de barrera, ¿sí? Al momento de tener un encuentro sexual o una práctica sexual, yo no estoy en riesgo de contagio o yo no estoy expuesto, perdón, al VIH de esta persona porque es una persona indetectable. Y recordemos que una persona que vive con VIH a nivel indetectable es intransmisible, indetectable, intransmisible. Y cuando uno comienza a tener información de este tipo, bueno, comienza uno a tener una mirada diferente respecto a las infecciones de transmisión sexual. Por eso informarnos y aprender nos llevará, sin lugar a dudas, a tener y a derribar, a difuminar, a repensar y a revalorar lo que nosotros sabemos respecto a las infecciones de transmisión sexual. Y desde luego, hoy no me da tiempo de hablar profundamente de VIH. Por ahí creo que el año pasado, justo dentro de estas pláticas, hablábamos de VIH. Justo también, ¿no? El estigma sobre el VIH en el trabajo, porque eso es toda una cosa de análisis organizacional. Por ahí, para los que trabajan en recursos humanos, y como les decía yo que tenemos a cargo grupos, hay un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo sobre justo analizaron la opinión de 8 países en empresas al respecto a qué opinaba la gente que trabajaba con personas al VIH positivo, ¿no? Y bueno, van a encontrar respuestas dices, ¿cómo es posible que sigamos creyendo eso? Es normal. Y es normal, ¿por qué? Porque no tenemos la información para poder dejar y superar esos prejuicios o estigmas respecto a las infecciones de transmisión sexual. Muchísimas gracias en ese sentido por la participación. Lo que hemos aprendido sobre las infecciones de transmisión sexual ha sido muchas veces en la escuela, en los talleres y claro, cuando tenemos talleres o una capacitación respecto a este tema, lo que nos dan es, nos enseñan con el típico plátano y el condón, ¿cierto? Y de ahí nos salen quienes nos daban esos talleres, ¿no? Hoy la cosa se ha puesto más creativa, más sensata y más didáctica y han ido comenzando a aterrizar de manera más eficiente esta formación de la educación integral de la sexualidad. ¿Cómo lo aprendimos? Lo aprendimos a través del miedo, ¿sí? Toda la información que nosotros aprendimos sobre sexualidad,
sobre prácticas sexuales y sobre infecciones de transmisión sexual fue a través del miedo, ¿sí? Ustedes muy probablemente han tenido estas experiencias, ¿no? Y en la escuela, en los entornos, en las charlas, ¿no? En las charlas con los compañeros de trabajo, en la familia, con los amigos, muy probablemente han tenido estas conversaciones y muchas veces son, uy, no, qué miedo, ay, no, qué asco, ¿no? Y nos vamos con esta idea porque así nos las enseñaron. Nos ponían unas imágenes sumamente grotescas en los libros, en los videos, ¿sí? Era casi, casi, ni toques a otra persona, ¿sí? Porque mira lo que te puede pasar, ¿no? Y era en ese sentido, mira lo que te puede pasar y lo ponían de una manera sumamente grotesca, fea, muy, muy, muy al extremo, ¿no? Y bueno, no es que queramos tapar el sol con un dedo, no, 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 pero es que yo no te puedo enseñar infecciones de transmisión sexual o educación integral de la sexualidad desde el miedo, ¿sí? Porque al final en la vida cotidiana, justo por eso lo aterrizo en la vida cotidiana vamos a compartir nuestros cuerpos de múltiples formas, ¿sí? Y es aquí donde resulta importante que hagamos conciencia que nuestros cuerpos los compartimos en el momento que entramos a una oficina y compartimos nuestro cuerpo y nuestra corporalidad con otras personas, ¿sí? Desde la higiene personal, ¿ok? Desde la higiene personal, desde el cepillado de los dientes, ¿cierto? Desde la higiene de nuestra ropa, ¿vamos? Desde ahí comenzamos a compartir nuestros cuerpos, ¿vale? Cuando nosotros interactuamos con otras personas, estamos ya compartiendo y hay un nivel de intimidad al momento de compartir nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque usamos los sanitarios, usamos la cocina, el comedor, interactuamos en el trabajo, nos abrazamos, estamos interactuando a través de nuestras corporalidades, ¿cierto? Bueno, y esto es repensar que todo aquello que nos dijeron sobre miedo, ¿sí? Era muy prohibitivo, ¿cierto? Muy, muy prohibitivo en ese sentido de no hagas ni se te ocurra porque mira lo que te va a pasar. Es más, hace, yo no recuerdo hace cuánto, pero iba yo llegando a casa de una amiga muy cercana y justo el comentario que le hacía a su hijo era ese, ¿sí? Ya te dije que dejes de andar de tal por cual y que no sé qué, vas a terminar con SIDA, ¿sí? O sea, el mayor miedo que mi conocida le tiene para el hijo es SIDA, ¿no? Primero, no es SIDA, es VIH, ¿cierto? Y cuando dejé que terminara el regaño, dejé que terminara de hablar con él, porque no tenía por qué meterme, y ya que terminó y ella hizo su situación, yo dialogué con ella respecto, a ver, ¿por qué le tienes tanto miedo al VIH cuando no le pones atención al VPH, por ejemplo? Que el VPH es una infección de transmisión sexual muy cotidiana, pero muy cotidiana, ¿sí? A través del papiloma humano, que nadie voltea a ver, ¿sí? Que nadie le pone atención, que los médicos están diagnosticando VPH y detectando VPH en nuestros cuerpos, todas las personas que tenemos prácticas sexuales, vamos en algún momento posiblemente a tener alguna cepa de VPH si no nos vacunamos, porque el VPH es sumamente transmisible en cualquier contacto sexual y práctica sexual que tenemos, porque nuestros cuerpos pues anda ahí, ¿no? El VPH anda por todos lados y hay un montón de cepas de VPH, algunas no cancerígenas, algunas sí cancerígenas, ¿cierto? Y al VPH nadie lo voltea a ver y al VPH nadie lo pone como una situación de alarma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la información que tuvimos históricamente sobre las infecciones de transmisión sexual fue ponderar el VIH-Sida como la pandemia, como esta pandemia internacional, ¿sí? Que ocasionó muertes, ¿cierto? Hoy hablamos ni una muerte más por VIH, ¿sí? O SIDA, listo. Porque hoy los tratamientos han avanzado de una manera muy, 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 muy técnica, muy científica, que permiten justo lo que yo les platicaba anteriormente, al igual que con todas las infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Bueno, entonces, todo lo que hemos aprendido a través
de estos temas ha sido a través del miedo, a través de la prohibición, a través del espanto, a través de no lo hagas, a través de ni se te ocurra, y seguimos teniendo aquí esas ideas, ¿cierto? En mi trabajo cotidiano como coordinador, como supervisor de personas, he tenido que enfrentar situaciones y por eso es que yo creo que es un tema que debemos trabajar todos, donde mi personal ha venido a mi oficina a sentarse porque viene muy lamentado, muy lamentada, porque el médico le acaba de detectar que tiene VPH y viene sumamente alarmado, sumamente alarmada. ¿Sí? Vienen con miedo, con angustia, porque el médico dio el diagnóstico, ¿sí? Y va a impactar en su vida diaria porque en el trabajo va a estar pensando en esto. No tienen información sobre VPH, el médico no les explicó sobre VPH, no hubo la información adecuada y van a entrar en una angustia, ¿cierto? Que es a falta de información. Así como el VPH puede ser VIH, puede ser clamidia, puede ser sífilis, puede ser gonorrea, puede ser cualquier otra infección de transmisión sexual, que si no tenemos la información y que si nuestras empresas, nuestras organizaciones no nos capacitamos sobre esto, claro que vamos a tener ausentismo, claro que no vamos a tener, nuestros colaboradores no van a tener confianza con nosotros por si necesitan un tratamiento específico particular, si necesitan una atención médica regular. Y lo voy a decir en este ejemplo, por ejemplo, para infecciones que son que tienen que tomar medicamento de por vida, como el VIH, ¿no? Por ejemplo, nuestro personal tendrá que ir por su medicamento a donde estén afiliados y imagínate que tú a esa persona, a esa mujer, a ese hombre que tiene una infección de transmisión sexual, que está tomando medicamento para gestionarlo de manera adecuada y que ya es permanente el medicamento, ¿ok? Lo mandas de viaje, lo mandas a un congreso, lo mandas a un intercambio laboral y justo en esas fechas le tocaba su revisión anual, su revisión semestral, ir por la receta que le van a surtir en el hospital. ¿Te das cuenta? Hay un impacto, porque si él no acude y ella no acude a su cita, pues de aquí a que le vuelven a dar cita, de aquí a que le vuelven a hacer los estudios, de aquí a que le vuelven a dar su receta, hay que considerar todo eso. ¿Cómo se va a acercar una persona que está viviendo una situación de infección de transmisión sexual atendida, gestionada adecuadamente, ¿cierto? Y que yo le diga, no, pues tú tienes que ir y él diga o ella diga, ¿cómo le digo que no puedo en esas fechas? Porque si yo me pierdo esas fechas, ya me perdí la fecha de atención médica, ¿cierto? De resurtir la receta. Bueno, yo espero que con estos antecedentes vayamos comprendiendo por qué resulta importante, ¿sí? Nosotros como líderes, como personas que estamos al frente y somos responsables de nuestro personal, de nuestros colaboradores y colaboradoras, consideremos estos temas, ¿sí? Consideremos estas circunstancias y situaciones porque se pueden dar. Entre más grandes las empresas, más posibilidades de vivir estas diferencias, de vivir estas necesidades de atención, porque recuerden que las necesidades de nuestro personal, de nuestros colaboradores y colaboradoras, son tan múltiples como personas en el mundo, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, entonces radica la importancia de seguir conociendo y aprendiendo de estos temas y otros tantos que atraviesan a las personas, ¿ok? Muy bien. Tenemos mucha desinformación, eso sin lugar a dudas, ¿ok? Nos han educado en el miedo y desde luego la clave está en una educación integral de la sexualidad adecuada, pertinente, congruente, científica, documentada, verídica, objetiva, ¿sí? Esa es la educación integral de la sexualidad que buscamos. De hecho, hay todo un modelo que establece la ONU y la UNICEF, establecen todo un modelo de educación integral de la sexualidad y justo la educación integral de la sexualidad comienza con el autocuidado, ¿sí? Con nuestros cuerpos, con nuestras corporalidades. Y de ahí todo lo que le sigue, ¿no? Como lo estoy comentando ahorita, que tiene que ver con justo la corporalidad, la higiene personal, el lavado de los dientes, el baño diario, ¿no? O el baño cada 2 días, porque también hay que reconocer que el agua en nuestra zona escasea, también hay que tener esas consideraciones y entre otras tantas cosas.
Y por ejemplo, antes de ya pasar directamente a los conceptos y hablar exclusivamente del tema central, quisiera yo dar una recomendación. Sabemos que hoy también tenemos una exigencia como empresas, como organizaciones, y es los lactarios, ¿cierto? Hay que comenzar a ponerle foco a los lactarios, pero otro tema que muy pocas personas están tomando y que yo se los quiero compartir dentro de estos temas de educación integral de la sexualidad son los baños mixtos o los baños que tienen para mujeres, donde exista un lavamanos pequeño, de esos pequeños modernos que hay en el inodoro, en la taza, para el lavado de copa menstrual, ¿sale? Lavado de copa menstrual, que también puede provocar infecciones de otra naturaleza, ¿no? ¿Por qué debemos repensar en los baños para tener un lavamanos adentro de la taza? Porque hay mujeres que están usando copa menstrual, ¿sí? Imagínate que tu jornada en tu empresa es de 12 horas, ¿ok? Trabajan 12 horas porque sabemos que sí las hay, ¿ok? Y la mujer, el cuerpo menstruante, se puso 1 hora antes de salir de su casa la copa menstrual y 13 horas o 14 horas después va a poder cambiarse la copa menstrual cuando llegue a su casa. ¿Sí? Hay que pensar en este tipo de situaciones que también nos pueden llevar a situaciones de infección por mantener tanto tiempo la copa menstrual y no tener la posibilidad de hacer un cambio de copa menstrual porque no está en las condiciones los sanitarios para hacerlo. Muy bien, retomando y regresando. Infecciones de transmisión sexual e impacto en la vida cotidiana. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Pues bueno, creo que a partir del contexto que di y a partir de las reflexiones que estamos lanzando, ¿sí? Y que espero que se estén elaborando, ¿ok? Las infecciones son todas aquellas que se transmiten de una persona a otra, ¿ok? A través de prácticas sexuales, ¿ok? Prácticas sexuales. Y ojo, ¿va? A veces las personas creen porque hemos utilizado mal el término. Decimos, tuve sexo, ¿cierto? Tuve sexo. Y entonces creemos que el sexo solo es cuando es penetrativo o hay algo penetrativo, ¿sí? Puede ser con juguete, con dedos, con el pene, ¿no? Y entonces creemos que eso es sexo, porque es la palabra que hemos usado. Vamos a ampliarlo un poco. Vamos a hablar de prácticas sexuales. Y las prácticas sexuales pueden ser vaginal, anal, oral, contacto piel a piel, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me ha tocado mucho en el trabajo que yo realizo, cuando hago esta pregunta, ¿no? O alguien me dice, es que hace mucho que no tengo sexo, o no tengo sexo, ¿no? Porque es la palabra que usa. Y le dije, ¿no has tenido prácticas sexuales? ¿Hace cuánto? Hace muchísimo. A ver, vamos a ahondar un poquito. ¿Cuándo es muchísimo? Bueno, mira, vi a mi novio, pero nada más nos masturbamos. Eso es una práctica sexual. O sea, porque como no hubo penetración, cree que no hubo práctica sexual y eso es un error. Práctica sexual es, como aquí bien lo indica, vaginal, anal, oral, contacto piel a piel, etcétera, etcétera. Bien, bueno, hay que considerar que la práctica se da con las manos, con nuestra piel, con la lengua, con los genitales, con el ano y nuestro órgano más grande que tenemos es la piel. Pónganse a pensar si todas las personas que están en esta sala alguna vez han tenido alguna práctica sexual. Hemos tocado, ¿sí? Hemos tocado vulva, vagina, ano, pene, glande, orejas, boca, nariz, ojos. Hemos tocado todo, ¿sí? Entonces, es más, ¿sí? Y voy a ser un poco gráfico. Hemos tocado partes del cuerpo y luego pasamos los dedos por la boca en el mismo acto, en la misma práctica, ¿sí? Bueno, ahí hay una contaminación cruzada y en esta contaminación cruzada se pueden dar muchísimas situaciones, ya sea una infección de transmisión sexual o una infección por algún otro patógeno, ¿ok? Bueno, vean cómo tenemos un montón y no es, ojo, esto no es desde la mirada anterior de dar miedo, no, 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 todo lo contrario es ser consciente de la higiene personal y del compartir mi cuerpo con otra u otras personas simultáneamente, va desde la responsabilidad de que mi cuerpo, ¿cierto? Está siendo compartido y al ser compartido,
estoy compartiendo fluidos. Y que si yo no soy consciente de que tengo una infección de transmisión sexual y me voy a ir más bajito, ¿sí? Herpes labial. Si yo tengo herpes labial, no beses a nadie, ¿sí? No beses a nadie. Si tú sabes que tienes herpes labial, no compartas tu cuchara, ¿sí? En la misma comida, no compartas tu bote de agua, ese bote de agua que tú estás tomando porque tienes herpes labial, lo vas a contagiar, bueno, a ese nivel, ¿no? Cuando yo sé que hay una infección de transmisión sexual no gestionada, cuando digo no gestionada es no identificada, no diagnosticada, no tratada y en un tratamiento que nos permite una funcionalidad óptima en ese sentido, de seguir nuestra vida y prácticas sexuales libremente, con responsabilidad. Cuando no tenemos esa información, bueno, pues hay esta transmisión justo de infecciones sexuales, ¿ok? Estas infecciones pueden ser por bacterias, virus y parásitos. Todas las personas podemos adquirirlas. No son exclusivas de una población, no son exclusivas de hombres, no son exclusivas de mujeres, no son exclusivas de personas trans, no son exclusivas de personas bisexuales. No hay exclusividad para las infecciones de transmisión sexual. Todos podemos tener o haber vivido o padecer en algún momento alguna. Claro, si lo hacemos con protección, no va a pasar, ¿sí? Lo importante está ahí, cuando nosotros somos responsables a partir de utilizar métodos de barrera, ¿sí? Para poder tener estos contactos o muchas otras recomendaciones que vamos a ver al final de esta charla. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí? Para que me vayan indicando en el chat si hay algo que no quedó claro, si les surge alguna duda, con muchísimo gusto les voy atendiendo en preguntas o en el chat. Infecciones en números. La última encuesta que se hizo en el 2021, ¿ok? El crecimiento preocupante de estas infecciones, ¿cierto? Bueno, aquí las tenemos, ¿vale? ¿Y por qué tenemos estos datos o por qué va en aumento? Porque es como sentirnos cómodos, nos acomodamos, nos dicen la información, pero no le hacemos caso, ¿cierto? Tenemos prácticas de riesgo y no las consideramos como de riesgo, ¿cierto? Eh, yo soy de las personas que dice claramente, los cuerpos se pueden compartir libremente, pero asumiendo la responsabilidad, ¿ok? Si yo asumo la responsabilidad que compartí mi cuerpo en una práctica sexual con alguien que conocí la noche en el antro, bueno, y no usé protección, es alarma roja, Antonio, ¿sí? Ese es tu alarma roja. No vuelvas a compartir tu cuerpo, tu corporalidad, no vuelvas a tener prácticas sexuales sin antes verificar y validar que no hay nada y que con toda la confianza tú vas a compartir nuevamente tu corporalidad en práctica sexual, ¿cierto? Asumiendo tu propia responsabilidad de salud y también protegiendo a la otra persona con la que vas a tener ese compartir tu corporalidad, ¿no? Bueno, es que en esta confianza, sí o no, todo mundo nos dice que hay que usar métodos de barrera, todos lados nos dicen que utilizar condones, pero ¿realmente los estamos usando? ¿Realmente los estamos usando de manera correcta, adecuada? ¿Sí? ¿Realmente estamos teniendo estos hábitos de higiene? ¿Va? Por ahí en alguna vez que di un curso me decía una chica particularmente, es que si yo me levanto después de haber terminado, que terminamos nuestra práctica sexual y me meto a bañar, una vez me dijo, ¿qué acaso me tienes asco? No, es que esto no es de asco, es que esto es de higiene, ¿sí? Por eso vuelvo atrás. El estigma, el prejuicio, la idea que tenemos respecto a todo esto. Y es que tú tienes que respetar si la otra persona de determinado tiempo se levanta y se baña, se limpia, usa toallitas, usa lo que tenga que usar para su limpieza personal. No es que te tenga asco, es que está asumiendo esta parte de las bacterias, ¿no? O de los líquidos que se compartieron en su cuerpo y que no quiere que queden residuos ahí. Y es válido, es respetable.
se está cuidando a sí misma, porque el cuidado personal es fundamental, y también posiblemente esté cuidando a otras parejas porque tiene parejas múltiples. Es que esta es la realidad en la que podemos estar inmersos, inmersas, y debemos considerar toda posibilidad. Bueno, los números son muchos, ¿ok? Lo importante es considerar que es una realidad porque los cuerpos se siguen compartiendo y las prácticas sexuales están presentes en la vida cotidiana de nuestros colaboradores, de nuestras colaboradoras, de la gente con la que compartimos, de nuestras familias, y lamentablemente, ¿ok? Bajo la mirada de miedo y estigma que tenemos, no compartimos estos temas de gran relevancia e importancia con los más jóvenes, y aquí quiero meter el tema de los adultos mayores, ¿no? Justo en estos adultos mayores que comienzan a tener muy poca práctica, ¿sí? Porque ya están viudas, ya están viudos, quieren volver a tener prácticas sexuales, lo hacen a escondidas, y al hacerlo a escondidas no se cuidan, no tienen la información adecuada, y bueno, hay números alarmantes, ¿sí? Que en la edad adulta mayor también hay contagio de infecciones de transmisión sexual, justo porque no tenían la información adecuada y pertinente. Y nuestros colaboradores son de todas las edades, ¿sí? Por lo tanto, hay que informar, hay que generar promoción de la salud, hay que generar estrategias de prevención, y desde luego también hay que generar intervenciones desde esta mirada de educación integral de la sexualidad. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes? ¿Ok? Vamos a tener las de bacterias o parásitos. Las de bacterias o parásitos son el chancroide, el chancro que le llamamos, la gonorrea, la clamidia y la sífilis. ¿Ok? En estas, muchas veces, por ejemplo, la clamidia y la sífilis, la gonorrea, el chancroide, que ya todos creo que a lo mejor todos han visto imágenes sobre un chancro, ¿sí? Que tiene la apariencia circular, de un grano duro, ¿no? Y que a veces lo confunden, por eso los cuerpos, y tenemos que enseñar a las personas que tienen que estar observando su cuerpo, tienen que estar viendo qué tengo, quién soy, me observo, me toco, porque al momento que me toco y me observo, puedo ver si hay algo diferente en mi cuerpo, ¿sale? Bien. Si yo veo todo esto, pues tengo que acudir al médico, ¿no? La gonorrea también es muy visible, ¿no? Es muy clara cómo se da la gonorrea tanto en los hombres como en las mujeres, pero la clamidia y la sífilis puede confundirse con muchas otras cosas más, con otro tipo de patologías en el cuerpo que podemos vivir las personas, ¿no? Por eso es bien importante que no alargues. Si tú comienzas a sentir ardor al orinar, estás teniendo una supuración diferente, te estás inflamando, se están inflamando alguna parte de los genitales, tienes una diarrea inmoderada que no sabes por qué vino, porque no fue por comida, no hay otra situación. O sea, tienes que identificar todo este tipo de cosas y además saber y ser consciente y no mentirle a tu médico en la cita que has tenido prácticas de riesgo, porque muy probablemente tuviste prácticas de una persona con clamidia, hay el efecto directo de la clamidia, pero tú dices que no, y entonces te atienden con una bacteria o un parásito similar, pero no con el que tienen que atacar para poder disminuir la infección y recuperar tu salud, ¿sí? Recuperar el bienestar en general, ¿vale? Por eso es bien importante que en la primera cita digamos con claridad, está pasando esto, la verdad, también por si acaso, te comento que tuve prácticas de riesgo, y está la cosa así, ¿ok? Muy bien. Bueno, las de bacterias y parásitos, estas son con diagnóstico oportuno, vuelvo a lo mismo, con un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, tienen una recuperación favorable, ¿sí? 15 días, 10 días, 8 días, 20 días, dependiendo el diagnóstico, diagnóstico oportuno, diagnóstico medio o diagnóstico tardío, que nos va a llevar a una recuperación más larga. Sin embargo, recuerden que tanto en de chancro, gonorrea, clamidia y sífilis, aun cuando te recuperes, puedes volver, no te haces inmune, ¿ok? Aún posteriormente, si sigues teniendo prácticas de riesgo o tienes prácticas sin protección, puede haber nuevas infecciones, ¿ok? Eso es muy importante. Y desde luego,
por ejemplo, la clamidia y la sífilis, sin una atención oportuna, puede traer múltiples consecuencias, ¿no? Un ejemplo, el dolor abdominal, ¿no? Puede quedar un dolor abdominal permanente, ¿no? En esta sensación de urgencia por orinar o este tipo de cosas, puede quedar ahí un daño permanente porque no se atendió a tiempo, ¿ok? Por eso es bien importante atender a tiempo cualquier diagnóstico o cualquier sintomatología que se presente, identificarla y si tú has padecido alguna situación anterior, ya sé esto, voy a tomar esta cosa, tampoco te automediques, porque la automedicación recuerda que no favorece nada, y mucho menos ahora, ¿no? Que si necesitas antibiótico, no te van a dar el antibiótico de manera inmediata en ese sentido. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Deditos, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Luego vamos a tener las infecciones de transmisión sexual por virus, ¿ok? Aquí vienen las por virus. Y vamos a tener 4. Primero, herpes simple, que ya un poquito lo decía yo con el herpes labial, ¿sí? El virus del papiloma humano, que esto es como, no sé si últimamente han visto que hay muchas campañas para vacunar a las niñas entre 8 y 12 años con el virus del papiloma humano y también los niños pueden recibir vacunas de virus del papiloma humano. Nosotros los adultos también podemos recibir vacuna del virus del papiloma humano, ¿ok? Recuerden que el virus del papiloma humano, el cuerpo lo puede gestionar muy bien. Algunos cuerpos lo van a gestionar muy bien, nunca va a haber presencia de verrugas de ningún tipo, ¿ok? O a veces va a haber verrugas de algún tipo en zonas genitales o en alguna otra parte del cuerpo con la que ha tenido contacto el virus, ¿ok? Y por eso hay que identificarlas con tiempo, hay que ir a tomar un tratamiento, hay que validar que sea el virus, ¿no? Y estos virus también te pueden hacer un estudio mucho más profundo para determinar qué cepas de virus de papiloma humano son, si son cancerígenos o no. Pregunta, si yo tengo virus de papiloma humano, ya fui diagnosticada, ¿me puedo vacunar? Claro que te puedes vacunar, porque eso va a hacer que no adquieras nuevas cepas del virus, de otros virus de papiloma humano que puedan existir y que tú no tenías contagio de estos. Ya tienes unos, hay que gestionarlos, ¿sí? No es que tengas que tomar tratamientos ni nada, ya están ahí con protección, los podemos gestionar de manera adecuada, ¿ok? Y con la vacuna vamos a prevenir tener nuevas cepas de virus en nuestro cuerpo, ¿ok? Esto no quiere decir que ya no uses protección. Hay que usar protección la mayoría del tiempo, salvo que estés en una relación con tu pareja estable, ¿sí? O con una pareja, por no decir estable, voy a quitar esa palabra, estés con una pareja, tanto tu pareja como tú se hagan estudios de todas las infecciones de transmisión sexual y sepan que tienen una relación monógama, que no están interactuando en corporalidades ni prácticas sexuales con nadie más, y entonces pueden utilizar sin utilizar protección, ¿no? Pero es importante por eso conocer todo esto. Con un diagnóstico oportuno, tratamiento y medicación adecuada, favorecen una recuperación, pero el virus se mantiene de por vida en tu cuerpo, ¿sí? Estos virus están de por vida en tu cuerpo, ¿sale? Ya aquí lo explicaba un poco en ese sentido, ¿no? Y bueno, luego vamos a encontrar el hepatitis B y el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ¿ok? Que estos también permanecen de por vida en el cuerpo, pero con un diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y la medicación permanente, favorecen estados de salud óptimos y buena calidad de vida, ¿ok? Y justo todos los virus o más bien todas las infecciones de transmisión sexual son eso, infecciones de transmisión que podemos transmitir. Sin embargo, como bien lo expliqué, cuando lo gestionamos adecuadamente desde la parte médica, desde la parte también de aceptar que tenemos una infección o que vivimos con un virus, también eso es importante que ya sepamos que vivimos con él y gestionarlo de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo que nosotros tenemos, a mí me ha tocado tener frente a mí personas que les han diagnosticado VIH
y que piensan que ya es lo último que les pudo pasar en la vida, que ya van a fallecer en 2, 3 días, ¿no? Porque tienen mucho miedo por toda la información que han recibido sobre el virus de inmunodeficiencia humana VIH, pero sabemos hoy que el VIH, así como todos, sí, las infecciones son tratables, ¿sí? Son tratables y se gestionan de manera adecuada. ¿Van a permanecer en tu cuerpo algunas? Sí, como las que estamos viendo, pero se gestionan de manera adecuada si tenemos la información, el diagnóstico y el tratamiento oportuno, adecuado y permanente cuando debe ser permanente, ¿ok? Y aquí está la frase que les decía hace un momento cuando les cuestionaba. Recuerden que el VIH en estado indetectable es intransmisible. Yo espero que eso, ahora que viene, ¿no? En unos días, el 1 de diciembre, que es el Día Internacional de visibilidad del VIH para superar el estigma y la discriminación sobre pues tengamos claro eso, ¿no? Que hoy el VIH ha tenido avances, al igual que todas las demás infecciones de transmisión sexual, para sus tratamientos, ¿no? Para el tratamiento oportuno y adecuado. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Cómo prevenirlas? ¿Cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual? Bueno, primero, hacer uso de métodos de barrera como los preservativos o el condón femenino y masculino o barreras bucales para prácticas de sexo oral. Son cuadritos de látex que se usan igual para sexo oral, ¿ok? Eh, los pueden encontrar, a veces en algunas farmacias los venden y si no en línea pueden encontrar muchísimas barreras bucales para cuestiones de prácticas sexuales. Eso sería lo primero. Siempre utilizar un método de barrera si con quien tengo prácticas, ¿ok? No es mi pareja fija, ¿sí? No es mi pareja fija. Por eso siempre debo ir teniendo esto, ¿no? Y la periodicidad de prevenir aquí abajito está, pruebas periódicas para ITS, ¿ok? Otro es la prevención a través de la vacunación. Por eso les decía yo que esto del VPH, ¿no? Si ya lo tengo, no lo tengo, pues me vacuno, me protejo y le protejo a otras personas a través de la vacunación, ¿ok? Conversaciones honestas con tu pareja, todo el tiempo creo que la honestidad en ese sentido es vital. Pruebas periódicas de ITS, evita prácticas sexuales cuando estés bajo la influencia del alcohol o de alguna otra sustancia nociva para la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque no eres consciente, no estás en plena capacidad de tomar decisiones, evítalas, porque en estas prácticas que puedas tener bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia, no vas a saber ni qué pasó, ni cómo pasó, ni quién pasó, ¿sale? Evitarlas es lo mejor que podemos tener para no estar en una situación de riesgo o en una situación que nos lleve a no saber qué hacer al otro día o en la misma tarde, noche, ¿no? ¿Qué sé yo? Infórmate y logra una educación integral de la sexualidad. Hay que comenzar a superar eso que les decía, tener mucha claridad en los diferentes tópicos que se relacionan con la educación integral de la sexualidad y saber que la educación integral de la sexualidad no es práctica sexual, no es cuestión penetrativa. No, no, no. La educación integral de la sexualidad tiene que ver con un montón de cosas, valores, principios, códigos, erotismo, placer, bienestar mental, bienestar espiritual, vínculos amorosos, vínculos afectivos, principios, normas, consentimiento, ¿sí? Hay un montón de cosas. Hablar en la educación integral de la sexualidad no es penetración, no es sexo como lo hemos entendido, ¿ok? De hecho, hay dos términos que ahora utilizamos, que es sexo seguro, sexo protegido, ¿no? Que son estas prácticas en donde no hay penetración o hay métodos de barrera, ¿ok? Donde tenemos prácticas de menor riesgo, ¿ok? Considera alternativas como el PEP y el PrEP. Esto es exclusivamente para el VIH, ¿ok? En el VIH hoy tenemos dos métodos de prevención, el PEP y el PrEP. El PEP es antes de tener prácticas de riesgo y el PrEP es post prácticas de riesgo, ¿ok? Tú después de tener una práctica de riesgo para VIH, ¿sí? Puedes ir al médico y te dan un tratamiento de 5 días, ¿ok? Para prevenir que el virus se quede en tu cuerpo, ¿sí? Y que no te contagies, que no estés expuesto al VIH. Y el PEP es
antes, ¿ok? Si tú eres una persona que tiene prácticas con muchas personas, que no las conoces, o que te vas a ir de viaje y dices, pues no sé qué va a pasar, bueno, el PEP te va a hacer va a ser un método de barrera, un método preventivo con el VIH, no con otras infecciones, que quede claro, ¿no? El PEP y el PrEP es exclusivamente un método preventivo, ¿ok? De VIH. Todos pueden tener acceso a él, sí, algunos de manera gratuita en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en los Capacit, pero hay un diagnóstico, hay una pregunta, hay por qué, hay un proceso, ¿no? Médicamente, en tu particular, también puedes tener acceso y te va a dar las recomendaciones, si es bueno o no es bueno. No es que sea bueno o malo, más bien te va a decir, ¿es factible o no es factible? ¿Sí? Hazlo o no lo hagas. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pero depende de tu caso personal cuando tu médico te recomiende y te haga esas recomendaciones. ¿Cómo seguir previniendo las infecciones de transmisión sexual? No compartas juguetes sexuales que hayan podido entrar en contacto con fluidos vaginales, con fluidos genitales, vaginales, anales, orales y de todo tipo de fluidos, ¿no? Como consoladores, estimuladores, etcétera, sin desinfectarlos previamente o para que quede claro esto, desinfectarlos sin la limpieza adecuada, correcta, pertinente para cada objeto sexual o para juguete sexual que utilicemos de manera personal y que queramos compartir con otra persona, lo mejor sería no, o también utilizar métodos de barrera, o utilizarlos y tener todos estos cuidados de higiene y de compartir juguetes o instrumentos o objetos que generan erotismo, placer, etcétera, etcétera, en nuestras prácticas, ¿ok? Limita el número de parejas sexuales, ¿ok? Pero en caso de que tengas varias parejas, es importante usar métodos de barrera en cada práctica sexual. Aquí viene esta responsabilidad, ¿no? Conmigo y con las demás personas con las que comparto prácticas sexuales simultáneas, esporádicas o fijas, como lo tengan ustedes a bien hacer. Mantener una higiene adecuada, y aquí cuando hablamos de higiene adecuada es el lavado de manos, que es importante no solamente para prácticas sexuales, sino para un montón de cosas, ¿sí? Desechar condones o métodos de barrera adecuadamente después de su uso, ¿ok? Toallitas, papel higiénico, ropa, telas que hayamos utilizado, ponerlas en el sitio pertinente y adecuado por, como les digo, es mi pareja permanente o somos múltiples parejas, todo va a depender de esta gestión, ¿no? De nuestros fluidos en relación a todo esto. Acudir al médico para una revisión y posible tratamiento es siempre la mejor alternativa, ¿ok? Pero claro, acudir al médico, acudir a una asesoría, a verificar, validar y todo ese tipo de cosas, pues siempre va a ser un poquito en esta incomodidad que podamos llegar a tener por hablar del tema. Pero la verdad que mira, pierde la vergüenza, pierde el miedo, lo mejor es que vayas oportunamente. Es mejor ir oportunamente que trascienda a una cuestión mucho más compleja y complicada, ¿sí? Que donde tu salud se va a ver deteriorada y además, te va a generar también ciertos miedos para prácticas posteriores, ¿no? Lo importante es gestionar que si yo tengo prácticas de manera responsables, adecuadas, pertinentes, comunicadas, habladas, dialogadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo me voy a sentir bien al compartir mi cuerpo y al tener esas prácticas, ¿va? Si en algún momento tengo una infección, bueno, asumí el riesgo, asumo la responsabilidad, porque esto es bien importante. Muchas veces acusar a la otra persona, a las otras personas, de que es que a ver, es que la responsabilidad es compartida, ¿sí? Y la responsabilidad es compartida porque vamos en este sentido en nuestras corporalidades y en nuestras prácticas, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. Acusar a alguien más no es como, no, eso no te va a llevar a un diagnóstico oportuno. Listo, ya está. Asume tu responsabilidad, ¿sí? Asumo el riesgo, me atiendo y bueno, en futuras prácticas tendré
detalles que cuidar, ¿no? Dentro de mis relaciones y mis vínculos que establezca. Hay que hablar de esto en todo momento a lo largo de nuestra vida. En la adolescencia, en la infancia, en la juventud, en la vida adulta, en la vida adulto mayor, ¿cierto? Y también con tu pareja. No, es que mi pareja es fiel, está bien. Hay que hablar de estos temas. Nunca está de más también hablar de estos temas con nuestras parejas porque siempre es honesto decirle al otro, a la otra, algo que pasó, si tuve una situación de riesgo, porque la comunicación siempre nos va a llevar a gestionar de mejor manera nuestros vínculos, con honestidad, con transparencia, con lealtad, ¿sí? Más que con fidelidad, con lealtad en relación a todo cómo compartimos y vivimos nuestras sexualidades. Preguntas, dudas, ¿cómo vamos hasta aquí? Comentarios. ¿Han aprendido algo nuevo? ¿Sabían algo? ¿No sabían? Cuéntenme. Les comienzo a leer. ¿Lo ven aplicable a los centros de trabajo, a las organizaciones, a las empresas? Ya sé que no los puedo escuchar, pero sí les puedo leer. Muy bien. Bien, pues no se animan. No se han animado aún. Sin lugar a dudas, creo que, como lo dije desde el principio, cuando comenzamos a tener este tipo de información, quizá comenzamos a acercarnos nosotros primero, porque yo creo que es lo vital. Cuando nosotros trabajamos con otras personas, los primeros que debemos estar informados, nosotros debemos estar informados primero para poder darle confianza al otro y a la otra, ¿cierto? Yo creo que eso es bien importante. Cuando la otra persona, en mi caso personal, como líder, como supervisor de personas, ¿cierto? Yo abro estos temas y los abro porque sé que están presentes en la vida cotidiana de las personas, ¿ok? Y al abrirlos, si mi personal o mis colaboradores necesitan asesoría, ayuda, sé que se van a acercar con toda confianza porque yo no les voy a estigmatizar, no les voy a juzgar, no les voy a criticar, no voy a aplicar juicios de valor sobre los temas, ¿sí? Voy a permitir que ellos se acerquen conmigo para yo generar esa confianza, ese vínculo, ¿sí? Y con esto permitir que ellos puedan gestionar de manera adecuada la situación en la que se encuentran, que están viviendo y que pudiera ser temporal o permanente. Por eso es importante que podamos salir en ese sentido. Pues yo espero que la información que hemos proporcionado, que hemos puesto a su disposición y a partir de todo esto, pues bueno, les permita conocer un poco más, les permita acercarse a investigar y con muchísimo gusto desde la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud estamos en la mejor disposición de colaborar con sus organizaciones a través de ARITAC o de manera individual y particular para las necesidades que pudieran tener en materia de educación integral de la sexualidad y que suma a todos los indicadores, porque yo soy como esto de, ¿a qué suma esto? A los indicadores justo de entornos saludables que debemos generar al interior de nuestras organizaciones. Pues yo agradezco muchísimo. Ya ustedes me dirán, creo que me dicen que el chat no funciona, que funciona preguntas y respuestas, pues por ahí también pudiéramos tener acceso. Adelante, Horus, muchísimas gracias a todas y todos. Excelente, muchísimas gracias, maestro Antonio, por presentarnos esta información tan interesante. Y la idea es poder aplicarlas en nuestras organizaciones para fomentar un entorno de bienestar entre nuestros colaboradores. Aquí vamos a colocar en el chat lo que es la liga para la constancia, ¿sí? Entonces, todos los que están presentes ahorita, hagan clic en este enlace que les estamos colocando ahí en el chat. Ustedes hacen clic allí, se les va a desplegar una encuesta de satisfacción y luego que la terminen de llenar,
les va a llegar al correo que registraron la constancia de participación en este tema. Háganlo en este momento. Recuerden, como siempre les digo cada mes, les digo, la liga está activa solamente mientras estemos en esta sesión. Una vez que cerremos la sesión, ya no va a estar la liga, ¿no? Entonces, ya no se vale que me manden un correo, oh, Horus, queremos que nos pases la liga porque no alcancé a llenarla. Fíjate que, no, ahí está la liga en este instante. Haga clic allí o cópiela y ábrala en el navegador de su dispositivo y para que usted pueda tener la constancia de participación. Por lo pronto, agradecemos al maestro Antonio Jiménez Luna por su participación en este tema tan interesante. Agradecemos también a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud por habernos provisto esta información. Todo el año hemos tenido unos temas muy interesantes y esperamos que en el 2024 continuar con esta alianza que está centrada en el bienestar de nuestros colaboradores. Entonces, queremos agradecerle, maestro Antonio, y agradecerles a todos ustedes quienes estuvieron presentes el día de hoy. Recuerden que si usted se perdió parte de este material, la semana que viene ya va a estar publicado en nuestro canal de YouTube para que pueda tener acceso a todo el material que presentó el maestro Antonio el día de hoy. Recuerde que simplemente ahorita tenemos el enlace, sáquelo de una vez y lo estamos constantemente invitando a las distintas actividades que realizamos cada mes. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, agradecemos a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, al maestro Antonio Jiménez Luna y a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos en una futura oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego. Me dicen que no pueden abrir la liga. A ver. Nos dicen que no pueden abrir la liga. Caramba. Bueno, ahí tenemos que... Luego les vamos a pasar entonces un correo por única vez. Les pasamos un correo por única vez a los que no pudieron abrirla. Si hay alguien más, pues allí simplemente lo revisamos, ¿no? Entonces le pasamos un correíto a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. El sistema de Zoom nos indica quiénes estuvieron presentes y pues simplemente se la hacemos llegar el día lunes. Perfecto, ahora sí, ya nos vamos. Ya me he despedido como 3 veces. Ya nos vamos, se les agradece. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias, buena tarde.